Clasificación de los sistemas operativos por su estructura. Entonces, los sistemas operativos se clasifican, ¿sí? Y tenemos los archivos, los sistemas operativos jerárquicos. Te dice, se llama así porque se dividió el sistema operativo en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y con una claro interfase con el resto de elementos. Tenemos entonces tenemos tres capas. Entonces la capa 1, el hardware, capa 0, la gestión de la CPU, capa 1, memoria, capa 2, comunicaciones, capa 3, entrada y salida, capa 4, archivos y la 5, la capa de usuario, ¿sí? Entonces mire qué es para lo que habíamos hablado hace ratico. Entonces yo tengo que buscar la forma de que a través de pequeños programas yo pueda lograr de que el hardware se comunique con el software y obviamente con el usuario. Clasificación de sistemas operativos de acuerdo a su servicio. Entonces, por el número de usuarios, tenemos usuarios monousuarios, sistemas monousuarios y sistemas multiusuarios. Por el número de tareas, monotareas y multitareas. Por el número de procesadores, el uniproceso, multiproceso, simétricos y asimétricos. Entonces nosotros hoy en día observamos, por ejemplo, en el tiempo de antes solamente podría existir un solo usuario en un sistema operativo. Hoy en día ya nos encontramos con sistemas operativos que pueden tener múltiples usuarios trabajando sobre él. Por el número de tareas, entonces podemos tener sistemas operativos que solamente podían ejecutar una sola tarea, como eran por ejemplo los celulares anteriormente, que usted solamente en un celular podía ver un único programa. Yo no podía tener abierto varios programas al mismo tiempo. Hoy en día nosotros podemos ver internet y recibir mensajes por WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Que está haciendo el sistema operativo ya es multitarea, múltiples tareas y se están ejecutando. Por el número de procesadores. Hoy en día pues encontramos los procesadores de la familia i7, i8, i9, los procesadores RISC, que son los procesadores que tienen ya múltiples hilos. Y lo que hacen es que pueden tener múltiples procesos, múltiples núcleos. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que el procesador i7 viene con 8 núcleos. Entonces eso hace que el sistema operativo va a ser mucho más eficiente, ¿sí? Y va a tener simétrico porque hacen cosas en tiempo real y cosas que hacen a través de una conexión asíncrona, ¿sí? Los otros son síncronos y los otros son asíncronos. Sistema operativo monousuario, de mono 1, un solo usuario. Solo puede ser ocupado por un único usuario en determinado tiempo. Sistema multiusuario, varios usuarios, apto para ser utilizado por muchos usuarios, son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez. Sistema operativo monotarea, solo permite una tarea a la vez por usuario. Sistema operativo multitarea es aquel que le permite al usuario estar realizando varias labores al mismo tiempo, lo que explicamos. Sistema operativo uniproceso es capaz de manejar solamente un procesador de la computadora, de manera que si la computadora tuviese más de un solo sería inútil. Y lo que vemos hoy en día los multiprocesadores, que es lo que buscamos con el tema de los núcleos o multiprocesos que tienen hoy en día los celulares y los computadores. Clasificación del sistema operativo de acuerdo a su función. Entonces, tenemos sistemas operativos por lotes, multiprogramación, tiempo compartido, de red, distribuidos, tiempo real y paralelos. Vamos a ver cada uno de ellos. Sistema operativo por lotes. Procesan una gran cantidad de trabajos con poca o ninguna interacción entre los usuarios y los programas en ejecución, evitando la espera de 2 o más trabajos. Estos sistemas son de los más tradicionales y antiguos. Fueron introducidos alrededor de 1956 para aumentar la capacidad de procesamiento de los programas. Los de multiprogramación se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de 2 o más trabajos activos que se están ejecutando al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento CPU siempre tenga alguna tarea para ejecutar, aprovechando al máximo su utilización.
¿sí? Entonces es lo que nosotros vemos hoy en día. Lo que hace, por ejemplo, Windows, que mientras usted está, por ejemplo, trabajando, usted puede tener activo el programa que hace que esté buscando actualizaciones automáticas en la nube, ¿sí? Y él está descargando las actualizaciones automáticas y usted sigue trabajando. Sistemas operativos en tiempo compartido. Permiten la simulación de que el sistema y los recursos con todos para cada usuario. El usuario hace una repetición a la computadora, esta procesa tan pronto como lo es posible y la respuesta aparecerá en el terminal del usuario. Esto se veía mucho en las terminales que manejan en los supermercados. ¿Sí? Son de tiempo compartido. Usted ve en un centro, en almacenes Éxito, 3, 4, 5 cajeras y ya tiene una estación que se está comunicando con una central y todo el tiempo está compartiendo información en tiempo real. Sistemas operativos de red. Entonces lo que vemos nosotros hoy en día, los servidores, cuando por ejemplo montamos múltiples programas y los ponemos a ejecutar en un servidor. Por ejemplo, montamos el Apache, montamos MySQL y ese sistema comienza a atender a múltiples usuarios. Entonces normalmente esos sistemas operativos pues no son el sistema operativo tradicional, sino por ejemplo un Fedora, que es un Fedora para redes, Fedora Server, y el Fedora para usuarios. Entonces, el Fedora Server es un sistema operativo que está diseñado para prestar servicios de una forma más eficiente. Eso no quiere decir, y eso yo siempre lo aclaro, cuando hablamos de un servidor, estamos hablando de software, no de hardware, ¿sí? Los servidores, cuando uno habla de un servidor, a veces la gente confunde con el hardware, que un servidor es una supercomputadora. No, porque es que el que hace que sea una supercomputadora, pues sí, es el hardware. Pero si ese hardware no tiene instalado un sistema operativo que le permita prestar servicios, pues simplemente es un hardware más. Entonces, lo que hace que un servidor sea servidor, valga la redundancia, es el software que se le instala para prestar servicios en la red. ¿Sí? Tengan presente eso, porque en el comercio, cuando van a vender una computadora para servidores, le dicen servidor ProLine, Hewlett Packard, pero estamos hablando del hardware. ¿Sí? El software es el que hace que sea servidor. Sistemas operativos distribuidos permiten distribuir trabajos, tareas y procesos entre un conjunto de procesadores. Existen dos esquemas básicos de estos. Sistemas fuertemente acoplados en hardware es aquel que comparte la memoria y un reloj global, cuyos tiempos de acceso son similares para todos los procesadores. Sistema débilmente acoplado. Los procesadores no comparten ni memoria ni reloj, ya que cada uno cuenta con su memoria local. Los sistemas distribuidos pueden ser muy confiables, ya que si un componente del sistema se compone, otro componente debe ser capaz de reemplazarlo. Entonces, los sistemas distribuidos se ve mucho ya a nivel de servidores de grandes empresas, de grandes organizaciones, donde tienen, por ejemplo, diferentes software ejecutándose en diferentes partes, compartiendo datos, ¿sí? Sistemas operativos en tiempo real son aquellos los cuales no tienen importancia el usuario, sino los procesos. Por lo general están subutilizados sus recursos con la finalidad de prestar atención a los procesos en el momento que lo requieran, la utilizan en entornos donde son procesados el gran número de sucesos y eventos. Entonces, por ejemplo, lo que utiliza Facebook, Twitter, todas las grandes multinacionales para poder atender computadores que están dedicados simplemente a atender las prestaciones de los servicios. Por ejemplo, de los diferentes sistemas web que se montan para poder soportar lo que ocurre. Por ejemplo, si yo tengo a Facebook y a Facebook tumban el servidor que está para Latinoamérica, automáticamente hay un servidor de respaldo en tiempo real que hace que el servicio web se levante de forma automática. ¿Sí? Entonces, normalmente se utilizan para eso. Sistemas operativos paralelos. Este tipo de sistemas operativos se pretende que cuando existan dos o más procesos se compitan por algún recurso que pueda ser realizado o ejecutado al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, este tipo de sistemas operativos en paralelo
hoy en día nosotros nos están utilizando muchos servicios en nube, ¿sí? Y esos servicios en nube se montan mucho sobre este tipo de servicios. Bien, entonces hasta aquí tenemos la clasificación del sistema operativo. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea que quiero que desarrollen? Entonces, primera tarea que deben hacer. Vamos a instalar la máquina virtual, vamos en una máquina virtual utilizando el programa VirtualBox, me van a instalar el sistema operativo, ¿sí? Van a instalar el sistema operativo Linux, un sistema operativo Linux. Para eso, ¿ustedes qué van a hacer? Ojo, escuchen bien, se van a grabar, como yo no los puedo ver y a mí me interesa de que yo saber que ustedes sí están haciendo los trabajos, yo necesito que ustedes graben con su celular o graben la instalación del sistema operativo utilizando la máquina virtual VirtualBox o VMware, la que encuentren en el mercado, ¿sí? Entonces, necesito que graben el proceso, ¿sí? Y que vayan explicando paso a paso cómo hicieron la instalación del sistema operativo Linux. ¿Cuál versión? Ustedes van a escoger la versión que quieran. Entonces, necesitamos arrancar con ese que tengan ustedes en su computadora instalado el sistema operativo. Profesor, es que ya yo lo tengo instalado. Pues hermano, busque la forma, buenamente lo instale una máquina virtual y haga el proceso. Necesito que hagan el proceso para ver que sí están trabajando y se están metiendo en el cuento en el curso. Ese es el primer ejercicio que quiero que hagan para que vamos avanzando en la asignatura.